antes de las eras, antes de los sistemas, cuando el tiempo aún no tenía nombre, existía una esencia, una fuerza, un fuego sembrado en generación tras generación de niños. ¿Aún sigue vivo o ha sido olvidado? Bienvenidos todos a un nuevo podcast. Vamos a hablar acerca de la infancia. Con nosotros están Hernán y Romina, unos amigos muy queridos de Chile. Ellos están uniendo el proyecto de Eres. Y Silvia y yo pues estamos uniendo nuestra parte de lo de esta semilla. Hola, bueno, hoy en nuestro inicio nos conocemos con Andrea y Silvia hace muchísimos años, más de 10 años, de distintas formas, pero en nuestro inicio a conocernos como algo así como podcaster, así que vamos a ver qué sale. Es un nuevo experimento. Esperamos que sea una conversación muy agradable para todos nosotros y para ustedes también que nos están escuchando desde sus casas o desde los lugares donde se encuentren. Esperamos no terminar discutiendo ni peleando, pero sí, yendo al grano, lo que nos convoca desde hoy y en los siguientes capítulos de este podcast al que les damos una gran bienvenida, es la infancia, ¿sí? Vamos a hablar acerca de infancia, de niños, de jóvenes, sobre todo de niños, pero también de jóvenes, desde distintos ángulos, desde distintos aspectos, por supuesto que siempre con una comprensión desde el espíritu, una comprensión en el Señor, pero también desde distintos ángulos, con distintos lentes. Así que ese va a ser nuestro tema de conversación y los queremos invitar a participar, a comentar nuestros videos, de pronto a hacernos preguntas. Incluso también nos pueden decir si es que creen que no están de acuerdo en algo que dijimos, pueden hacerlo súper y va a contribuir más todavía a generar conversación en medio de nosotros, de la iglesia y de la hermandad. Así es. Recuerdo que en alguna de esas conversaciones abiertas que tuvimos André, Hernán y Romy, surgió la pregunta ¿cómo había nacido la infancia? Y por ahí Hernán nos empezó a introducir un poco de contexto histórico. Y pues, no sé, Hernán, nos encantaría poder escuchar una parte de ese enfoque del cual nos estabas mencionando hace un momentito. Sí, bien. Sí, lo que le estaba conversando a la chica es algo que de pronto podría entenderse como una genealogía del concepto de infancia. La infancia o la niñez existe desde siempre probablemente, al menos desde que Adán o el varón y la varona tuvieron sus primeros niños, desde ahí hay niñez. Y aún, por supuesto que la niñez está en el corazón del Señor cuando nos creó y creó esa etapa de nuestra vida, ¿cierto? Pero nuestro concepto de infancia, que nosotros manejamos hoy, del cual hablábamos, por el cual la iglesia, por ejemplo, en algunos países hace marchas para defender la infancia, para defender el valor del derecho de la educación de los padres sobre los niños, por ejemplo, y incluso la industria en torno a la infancia, los canales de niños que hay en la televisión, la psicología infantil, todas las profesiones que existen en torno a la infancia, todo eso que gira en torno a nuestros conceptos o ideas de infancia, eso no es tan antiguo como pudiera parecer. Por ejemplo, saltando tranquilamente unas 2 generaciones atrás solamente, una persona de 15 años no era visto como un niño. A nuestros abuelos a los 15 años no eran niños, estaban algunos de ellos de novios con planes de casarse, por ejemplo. Nuestros bisabuelos, sobre todo, probablemente ellos 18, 17 años ya estaban casados, a veces en el caso de las mujeres antes, ¿sí? Y habían empezado a trabajar probablemente incluso a los 10 años, 12 años, ¿sí? A los 9 años. En el caso de mis 2 abuelos, por ejemplo, empezaron a trabajar cerca de los 8 o 9 años. Según sus historias, fue un trabajo voluntario. Ellos querían trabajar, querían hacerlo. Y si vamos más atrás, hace 100 años, 200 años, ahí ya definitivamente a los 12 años un joven no era para nada un niño. Hoy día
es muy diferente. Por ejemplo, estaba en la tarde estaba viendo televisión, está el Festival de Viña aquí en Chile, ocurriendo ahora, y bueno, uno ve a algunos cantantes de repente. Y entonces ayer salió en la televisión un cantante que tenía 28 años, ¿sí? Y es impresionante cómo algunas de las personas que estaban comentando hoy día sobre la participación de este hombre de 28 años, se referían a él como que era un jovencito, y en un tono no solo de que era joven de edad, sino que un poco casi como que era un adolescente, ¿sí? La gente que lo describía estaba pensando acerca de él, como que era una especie de adolescente, y a lo mejor nosotros, por ejemplo, que estamos entre los 30, nos ocurre de repente tocarnos con compañeros de trabajo, por ejemplo, o con colegas en distintos lugares, que tienen 30 años en torno ahí, pero su cabeza está como en los 12, 15. Hay como una especie de distorsión respecto de la madurez. Pero a lo que quiero apuntar, que me estoy desviando un poco, es al hecho de que hay una edad de maduración, ¿sí?, que se ha ido corriendo generacionalmente, sobre todo en las últimas 3 generaciones, y que tiene que ver con el desarrollo de la idea de infancia. La idea de infancia o el concepto de infancia que nosotros tenemos surge hace más o menos unos 250 años, ¿sí? Hace unos 250 años más o menos, junto con el surgimiento de la psiquiatría y la psicología en la forma en que nosotros la comprendemos también, van surgiendo en paralelo las ideas acerca de la infancia. Y eso tiene mucha relación porque muchas veces la psiquiatría y la psicología, sobre todo más que la psiquiatría, cuando estudia a una persona, estudia las estructuras de comportamiento que se formaron en su infancia, por lo general, ¿sí? El tipo de apego, su manejo de la ansiedad, su forma de tener relaciones con otras personas, etcétera. Y todo eso va en una etapa inicial, sobre todo va revisando la infancia de la persona. Entonces no es una casualidad que históricamente fueron surgiendo en paralelo, ¿sí? Ahora, hay ahí algo que yo les comentaba el otro día, amigas, y tenía que ver en cómo esta idea de infancia es tan parte de la sociedad moderna, que surge a partir de la revolución industrial, ¿sí? Surge la revolución industrial ahí en el siglo XVIII, en Inglaterra, y empieza a ocurrir 2 cosas. Uno, que las familias se empiezan a fraccionar, y entonces los niños ya no empiezan a estar tanto con los padres, empiezan a quedar solos. Hay toda una crisis de niños abandonados en Inglaterra, por ejemplo, que andaban en las calles mientras los padres estaban en las fábricas. Eso tiene un poquito por ahí, alguno tal vez lo sabe, de relación con la historia del surgimiento de la escuela dominical. Eso es algo que vamos a hablar en algunos capítulos más adelante, así que lo vamos a dejar fuera. Bueno, voy a respetar la estructura, jefa Andrea, ¿ok? Pero en medio de esa crisis social, ¿sí?, surge un libro, y ahí me voy a detener un ratito, de un francés que se llama Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau es el escritor del libro El contrato social. Alguno quizás le suena. La idea de sociedad, por ejemplo, de que nosotros vivimos en una sociedad, el concepto de sociedad es un concepto de pacto, de contrato. Y entonces cuando nosotros hablamos de la sociedad, lo que estamos hablando por debajo es de que estamos en un contrato social. La misma persona que escribió el contrato social, Jean-Jacques Rousseau, ese francés, también escribió un libro que se llamaba El Emilio. Y ese libro, llamado El Emilio, fue el primer libro, o el primer gran libro que tenía por personaje central de tapa a tapa un niño. El niño se llamaba Emilio. Hasta ahí, en la historia de la humanidad, no había habido ninguna producción literaria que tuviese por protagonista a un niño o una niña, ¿sí? Siempre los niños eran más bien accesorios, aparecían en tanto el hijo de un padre o de una madre, pero nunca había habido una historia que se tratara acerca de un niño, ¿sí?, y que terminara con ese niño, que no se tratara de
de la biografía de una persona y contar sus primeros años para después hablar cómo es de grande, no, sino que la historia fuese la historia de una niñez. Era la primera vez que eso ocurría, la cámara, por decirlo de alguna forma, se estaba poniendo sobre un niño, pero ¿qué tiene que ver eso con este contrato social? Él está escribiendo ese libro para decir que los seres humanos eran corrompidos por la forma de su gobierno, por decirlo de alguna forma, por el tipo de gobierno que ellos tenían. Todos nosotros estamos muy acostumbrados a ese discurso en que la gente le echa la culpa a los gobiernos y dice que la forma en la que vive es por cómo es el gobierno, la gente de izquierda le echa la culpa a los gobiernos de derecha y la gente de izquierda le echa la culpa a los gobiernos de derecha y así viceversa. ¿Va? Bueno, este hombre que sienta algunas bases de lo que son nuestros estados, justamente le escribió esas ideas en un libro sobre la niñez, en la cual él decía que si los niños fuesen correctamente educados, entonces toda la sociedad cambiaría. Esa era la idea central. Y entonces Rousseau dice, necesitamos nosotros comprender mejor cómo es la formación del ser humano dentro de sus primeros 10, 15 años de vida y necesitamos reparar la forma en que el ser humano se desarrolla en esos 10 primeros 10, 15 años de vida. ¿Sí? Y plantea eso en este libro. Ahora, el caso de el Emilio, por ejemplo, es bien interesante porque es un niño que no tiene padres dentro del libro, ¿sí? Es un niño que no tiene padres, tiene un tutor, que es como una especie de representante del Estado, que lo empieza a cuidar y lo empieza a formar para que sea un niño no corrompido por las formas de la sociedad corrupta, valga la redundancia, ¿sí? Y entonces, junto con eso, surgen luego una serie de obras literarias en Europa, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? Los cuentos de los hermanos, los cuentos de los hermanos, por ejemplo, que eran una recopilación de folclore europeo, de historias folclóricas europeas. Ahí entra la Cenicienta, Caperucita, todo eso. Pero todos esos libros tenían la misma idea. El mundo de los adultos corrompe a los niños. Esa era la idea de fondo, ¿sí? El mundo de los adultos corrompe a los niños o quiere corromper a los niños, ¿sí? Y los niños debiesen ser salvados de alguna forma de este mundo adulto que los quiere corromper, ¿sí? Ahora, si bien eso tiene una base cierta, todos podríamos decir, sí, claro. Muchos adultos han corrompido a sus hijos, han corrompido a sus sobrinos, han corrompido a sus estudiantes, etcétera. Sí tiene una base cierto, ¿sí? Pero empieza a poner ese foco en la infancia desde esa perspectiva, ¿sí? Con la idea de necesitamos nosotros reformar a la sociedad a través de educarla mejor, y eso ocurre si nosotros logramos intervenir en su niñez. Aquí empiezan a surgir los estudios acerca de la infancia, empieza a surgir la psicología del desarrollo en el siglo XIX, por ejemplo, y junto con eso cada vez empieza a extenderse cada vez más lo que nosotros entendemos como infancia o como niñez, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en las independencias de nuestros países sudamericanos, muchos de los capitanes, tenientes del ejército, a veces tenían 14 años y tenían cuadrillas enormes de hombres a cargo, tomaban decisiones militares, conducían batallas, peleaban guerras, cruzaban cordilleras, ¿sí? Y hoy día para nosotros eso sería impensado con un niño con una persona de esa edad. Claro. Sería una locura. O sea, hace 200 años, entre los 12 y 14, un jovencito se estaba convirtiendo en un hombre, y 14, 15 ya era un hombre, ¿sí? Y eso probablemente había empezado a ocurrir antes de los 10. Ahora empezó a generarse todo este concepto en torno a la infancia, en el cual primero se empezó a extender esta etapa de maduración cada vez más, ¿sí? Cada vez más. Incluso hoy día ya se habla como de una adolescencia tardía a los 25 años, algunos psicólogos hablan de eso así abiertamente, una adolescencia tardía, y una niñez súper extendida. Ahora, por ejemplo, aquí empiezan a surgir muchas preguntas
que la psicología, la psiquiatría, la psicología del desarrollo fueron respondiendo, construyendo, y que entra para nosotros, ¿qué es la niñez, por ejemplo? Hay unas opiniones en las que yo he escuchado a diferentes personas, por ejemplo, con el tema de lapsus de madurez. Eh, una es esta forma de expresar que dicen, es que antes maduraban antes porque vivían poco tiempo. Entonces, como vivían poco, tenían que vivir la vida mucho más adelantado. Y muchas veces lo expresan, algunos desde su postura de justificar el cuidado y otros como el de justificar el de dar tiempo para disfrutar la niñez. Pero últimamente, como lo mencionan, se está viendo una infantilización o un retraso de tomar responsabilidades, porque toman el tema del desarrollo, y ahí va mi pregunta, o más bien como mi aporte, y que también ha sido como un momento de meditar mucho en ver diferentes circunstancias. Siento que hay mucho de eso alrededor, que se confunde la etapa de la infancia de desarrollar, de aprender habilidades para ser un adulto capaz eh, de ser funcional en medio de la sociedad, o por lo menos de poder ser responsable de tu propia vida, y lo están confundiendo con el de dar espacio a que puedan disfrutar de todo esto que actualmente está surgiendo en la sociedad, que no requiere ninguna responsabilidad, no requiere ninguna clase de compromiso, y más bien es como una excusa de hacer a las personas irresponsables, ahorita que lo mencionas. Entonces es aún más sorprendente, confirma el tema del desplazo de la madurez, ahorita que mencionan con lo de Viña del Mar. Justo se acuerdan que estábamos conversando la otra vez que mencionábamos, sí, dicen que la adolescencia se extiende ahora hasta los 25 años. Y a este hombre de 28 lo trataron de muchacho. Y ya un hombre de 28 ya no es muchacho. Entonces, Sí, entonces como sociedad comienza a haber como una conciencia colectiva un poco desasociada, y deja la pregunta de nosotros como iglesia, ¿cómo debemos manejarlo? Sobre todo en el momento de los niños que tenemos a nuestro alrededor, que ya tienen hijos, los que tenemos hermanos, los que tenemos sobrinos, primos, sobre todo porque a eso del extenderle el tiempo de la infancia desde una manera muy infantilizada, se le suma el cuidado desde la intención del temor, no como sí, no es como que te cuido porque te estoy enseñando para que tú puedas ser autosuficiente. Sabemos que no es como, no vamos a necesitar a nadie, pero puedas tú ser funcional, pongámoslo así, ser funcional, ser responsable, entender que puedes tomar decisiones y asumir las responsabilidades de tus decisiones, pero más bien es como yo te cuido en extremo y te hago inútil independiente de mí. Y hay como un cóctel un poco raro actualmente, incluso combinado con el tema que ahorita ya lo están bastante refutando. Estoy metiéndole varios sobre, incluso el tema de que le están refutando. Ya estoy viendo conversaciones bastantes en que están diciendo cómo se ha llevado de mala manera la crianza respetuosa. Y ahí Romina hizo así como se le activó este. Entonces hay un cóctel un poco extraño ahorita, tomando todas como estos elementos que se están juntando actualmente. Y sí. ujú, Creo disculpa que te interrumpa, Andrés, que no, me gustó una palabra que dijiste respecto de la confusión. ujú, ¿Por qué? Porque no todo es tan blanco y negro. O sea, no es como decir, ok, entonces están diciendo o está diciendo que la idea de infancia, por ejemplo, es mala. No, no es eso, sino que hay mucha confusión dentro de.
Y entonces, por ejemplo, pensando en el caso de lo que decías tú del que hace la iglesia, por ejemplo, eh, o lo que decías tú de este tema de la crianza respetuosa, por ejemplo, hay mucho, a veces, de un cuidado del niño, pero desde el miedo y desde la culpa, como de un miedo a repetir cosas que me hicieron a mí cuando yo era niño, o las formas que yo experimenté que me trataron mis papás, y entonces yo ahora tengo algunos problemas, por eso hicieron mis papás, y yo ahora no quiero hacer lo mismo. O yo no tuve cosas materiales cuando era chico, entonces tengo a mi hijo y le quiero dar todas las cosas materiales que pasen por su mente, eh, porque yo no quiero que él experimente carencia de ninguna forma, etcétera, ¿sí? Y en realidad es como que no se las estoy dando a él, en el fondo me las estoy dando a mí. Yo tengo un problema dentro, y esto que le compro y le compro y le compro y le compro y le compro es a mí. O esto que no le exijo nada porque él tiene que ser niño, y ser niño involucra solo divertirse, por ejemplo, y no tener responsabilidades. Eh, y entonces tiene que ver muchas veces con que a mí se me exigió mucho cuando era niño, y entonces yo lo sufrí y no quiero que mi hijo pase por lo mismo, y así. Eh, y, por ejemplo, tal como decías tú, eh, hay estudios que muestran cómo cuando el niño en la casa, por ejemplo, no hace ninguna tarea doméstica, ¿sí? Ninguna tarea doméstica jamás. Eso está súper vinculado a ciertos patrones que van conduciendo a la depresión, ¿sí? Por la sensación del vacío, de una existencia donde yo estoy aquí y me están dando todo, pero yo no hago nada, ¿sí? Yo no doy nada. Nosotros sabemos que uno está hecho para dar, no solo para recibir. Y entonces el niño chiquito, por ejemplo, todos ustedes tienen sobrinos, tienen niños chicos de amigos, nosotros tenemos nuestros hijos, etcétera. Uno sabe que el niño chiquitito tiene como un impulso de que quiere ayudar al adulto. Sí. Todos los niños chicos hacen eso, ¿sí? Que quieren ayudar a limpiar, por ejemplo, quieren tomar el escoba y barrer. Los pequeños tienen un impulso natural de que quieren ayudarte. Te ven llevando una taza y ellos quieren tomar otra y llevarla también, quieren aprender a hacer las tareas, es casi como un instinto, podríamos decir, de querer dar, de querer ayudar, pero uno lo ve a veces con familiares, por ejemplo, a veces con padres de estudiantes, qué sé yo, en que lo que está es, no hagas nada, no hagas nada, no es que él no tiene que hacer nada porque es niño, no, que no hagas nada. Y eso así durante algunos años, después el niño siente que no tiene que hacer nada y que solo tiene que recibir. Y ya cuando lo quieren involucrar en las cosas diarias, pues ya no. Claro, cuando ya lo ven grande, cuando le salió bigote, qué sé yo, literalmente dicen, ya estás grande, tienes que hacer algo, pero lo tuvieron 12 años diciéndole que no tenía que hacer nada. Claro. Entonces el niño ya no entiende desde dentro por qué tendría que hacer algo si le dijeron que él no tenía que hacer nada. Y eso que habla Hernán es sumamente potente, el daño que genera en la sensación de pertenencia y de propósito en la vida. Porque como no hago nada, no doy nada, entonces no soy necesario, no soy parte de algo porque estoy en el margen de que todo me lo den. Y no hago nada, no aporto en nada. Y yo lo podía ver mucho con estudiantes adolescentes que en la casa pasaba que les daban todo y no hacían nada más allá de ir al colegio y existir. Esa sensación que me decían es que, tía, aquí a los profesores le dicen tío y tía, entonces me decían, tía, es que yo no tengo idea para qué sirvo, no sé si soy bueno para algo, no sé si pertenezco bien a mi familia o no, porque cuando llego no hago nada, solo estoy ahí. Entonces es muy potente el mensaje que dan esas acciones, esa forma de vivir y hacer vivir la infancia y la adolescencia a los niños y jóvenes. Es muy potente como marca y les empieza a generar esa sensación de rechazo muchas veces, de no pertenencia, de personas que son incapaces de repente de incluso cocinarse a ellos mismos,
de subsistir, porque el alimento tiene que ver con la existencia misma de la persona, y todas esas cosas empiezan a marcar inconscientemente todo su ser, y los hace muchas veces los hace muy inoperantes en muchos aspectos. Ahora, quería, sorry Silvi, voy a decir algo muy cortito. Dale. Dale Silvi, después me meto yo. Sí, escuchándolos hablar, pensaba un poco en todo este recorrido histórico que estabas haciendo hace un momento y venía a mi mente el pensamiento de aquella época que hablaban acerca del umbral de los 7 años, en donde los 7 años era considerado o marcado por el umbral de la razón. Y esto tenía que ver con una mirada que los adultos traían hacia los niños, y esta mirada estaba asociada a considerar a los niños capaces de entender instrucciones, capaces de asumir responsabilidades, capaces aún de trabajar junto a los adultos. Incluso esta mirada o este pensamiento de esta época un poco medieval, que es hacia donde hemos estado apuntando en este recorrido, asociaba este umbral de los 7 años con una responsabilidad que los niños tenían que tener incluso aún de sus propios pecados acerca para con Dios. Entonces te das cuenta que esta manera de formación a través de esta mirada partía desde estos adultos que, aunque si bien la historia nos ha mostrado que fue cruel, obviamente, pero había de alguna manera una esencia que no era del todo mal. Por ejemplo, esto yo lo puedo asociar también con el juego y cómo los niños eran capaces de integrarse en esa época a las diferentes actividades adultas a través del juego, ya que el juego para ellos era un entrenamiento directo para sus roles futuros, para sus roles sociales y para las habilidades que ellos iban a tener que desarrollar a mediano y a largo plazo. Entonces, esto nos muestra de que los juegos preparaban a los niños para cada uno de estos roles que ellos iban a ejecutar, pero a la vez fomentaba también las habilidades de defensa, las habilidades de lucha, las habilidades de gestión que las niñas, por ejemplo, tenían que manejar en el hogar. Doy un ejemplo claro: el caballito de madera, que fue uno de los juguetes más representativos de esa época, era uno de los juegos más populares entre los menores, entre los pequeños. Y esto le daba al niño la capacidad de empatizar con las actividades de caballería que eran propias de un adulto y que más adelante ellos sabían que iban a tener a sí mismo que desarrollar. Pero ya de alguna manera se establecía una conciencia de responsabilidad capaz de fomentar en ellos una independencia, por usar este término, y un aporte a la comunidad y a la sociedad de aquel entonces. Pero una vez más, volviendo y conectando lo que ustedes decían, todo partía desde la mirada y desde la concepción que nacía y que emergía desde los adultos. Entonces, lo que hablaba Romy es tan real porque esta mirada ha sido completamente torcida, distorsionada, incluso se ha perdido a lo largo de los años y de cada época. Por eso sí, no se logra ver con esa capacidad y con esa mirada verdadera a un niño, con todo ese potencial que puede llegar a tener y que puede llegar a desarrollar en cada etapa de su desarrollo, porque el adulto perdió esa mirada. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la niñez fue una etapa de preparación para volverse un hombre, para volverse una mujer, porque se entendía que el niño no era algo en sí mismo, sino que el niño era un hombre en potencia, una mujer en potencia, y que lo que había que hacer con ese niño era cultivar a un hombre, y lo que había que hacer con esa niña era cultivar a una mujer. Y eso obviamente involucraba todo el respeto a su desarrollo, ¿sí?
Ahora, distintas culturas, distintas tribus tenían distintas visiones de cómo era esa etapa de preparación dependiendo de la cultura. Es lo mismo que uno va a encontrar un poquito en la escritura, porque en la misma escritura o en la historia que aparece en la escritura, en la historia de Israel, en gran medida, la niñez también está invisibilizada, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Solo mencionada de repente, por ejemplo, el caso de Samuel, el caso de Josías, ¿sí? Josías, sobre todo, el caso más prominente es que se ve un niño allí, y en el caso de Samuel también como un niño que está creciendo en gracia. Ahora, es súper interesante que eso ocurra en el caso de Israel, porque, yendo a la historia de Abraham, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, ¿sí? Hay dos cosas aquí interesantes. Una es que el Señor, cuando se empieza a relacionar con Abraham, le promete darle un hijo, le promete darle un niño. Ahora, eso era muy interesante porque la tierra a la que Abraham había llegado era una tierra donde se sacrificaban niños, donde eso era súper común. ¿Sí? Era la tierra de los fenicios, Canaán era la tierra de los fenicios, y los fenicios sacrificaban niños, eran famosos por eso, por altares de sacrificio de infantes a los dioses. Y entonces, cuando Dios le pide eso a Abraham, en la tierra de los fenicios, no era una casualidad, ¿sí? No era una casualidad para nada, sobre todo cuando el punto final de este sacrificio es que Dios aparece o envía a su ángel y le dice no. Claro. ¿Sí? No va a morir el niño, sino que va a morir este animalito que está ahí en medio de las ramas, ¿cierto? Y todo lo que nosotros entendemos de esa historia. Y entonces es bien interesante porque a partir de ese momento en que Dios había, su gran promesa a Abraham era darle un niño, y Dios en esa tierra donde se sacrificaban niños dice no, la historia de la escritura empieza poco a poco a visibilizar a los niños, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros vamos a encontrar ahí cuando nace el Señor, ¿cierto? Es muy heavy pensar en la profecía de Isaías cuando habla acerca del Señor y dice, un niño no ser nacido, un hijo no ser dado, Jesús cumple esa promesa, y aparece este Jesús, un niño, que no se menciona mucho, muy poquito el relato, un par de versículos por aquí y por allá, pero, y ahí quería llegar, antes de que la ilustración visibilizara la infancia de esta forma distorsionada, la ilustración de Rousseau, la revolución industrial, todo lo que estábamos hablando, unos siglos antes, está Francisco y el movimiento franciscano, ¿sí? Francisco y el movimiento franciscano buscaron mucho mostrar la humanidad de Dios y la humanidad de Jesús, por decirlo de alguna manera. Y entonces empezó a surgir en Europa esta adoración a Jesús en su niñez. En algunos países sudamericanos, por ejemplo, existe el culto al niño Dios, como una deformación, que es Jesús, ¿cierto? Están adorando a Jesús, pero en su forma de niño, ¿sí? Y entonces la visibilización de la infancia empezó primero en la iglesia. En esa forma de primero empezar a decir, oh, mira, Dios que pudo haber aparecido como un hombre y salir de una piedra de repente, bueno, porque Dios escogió encarnarse en una mujer primero, decidió venir a través de una mujer y decidió experimentar una niñez, decidió ser niño, decidió caminar como un niño. Y ahí hay dos elementos muy interesantes, y es que históricamente la humanidad había invisibilizado y había violentado de muchas formas a los niños y a las mujeres. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención cuando mencionabas, por ejemplo, teniendo el contexto de Jesús, estaba en plena invasión romana, se puede decir. Y los romanos, ahorita que mencionas la infancia y esa época, claro, los romanos, el término infancia o infans era el de aquel que no habla. Y en cambio, la primera aparición de Jesús fue hablando. Y él apareció enseñando. En una edad que todavía no era, o sea, no era totalmente un niño, porque era 12 años,
y no era totalmente un adulto, legalmente se puede decir. Y él como que, ahorita que hablas, es como que pudiera ver como que él uniera esas dos partes, como que fuera el puente en toda su representación, desde la etapa de adultez con el niño. Porque él fue y enseñó a los ancianos, algo que era impensable en esa época, porque un niño, un infante, no habla. O sea, ese era el término romano del que no habla. Sí, y ya luego, por seguir la misma línea histórica que estaba haciendo, ya después de Francisco vienen los prerreformadores, y después llegamos a Lutero ya, y Lutero va a inventar la escuela pública. Ujú. ¿Sí? La escuela pública fue creada por Lutero para enseñar, primero que todo, la lengua alemana y para enseñar a leer la lengua alemana leyendo la Biblia. ¿Sí? Eso se da de la mano con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, ¿sí? Y entonces es la iglesia primero la que empieza a congregar a los niños para enseñarles. La iglesia primero empieza a hacer eso, ¿sí? Y empieza a ocurrir una transformación social en Europa ligada a la educación y al cuidado de los niños. Eso viene primero de parte de la iglesia, luego, o de parte del Señor a través de la iglesia, si se quiere. Luego, unos 200 años más o menos, y cuando ocurra Ujú. la revolución industrial va a dar lugar a que las familias, como decían antes, abandonen a sus hijos, pese a ser familias cristianas, abandonen a sus hijos porque las fábricas empiezan a hacer surgir los turnos de sol a sol, los turnos de 12 horas, explota la minería en Europa, por ejemplo, y entonces es muy interesante porque lo que hace la revolución industrial es fraccionar como la conexión entre las familias y los niños, ¿sí? Y eso ha venido ocurriendo hasta ahora, los últimos 300 años, ¿cierto? El influjo de la tecnología y los trabajos que la tecnología ha dado lugar. Lamentablemente generado esa separación entre las familias y los niños, Mm. y ese espacio lo vino a ocupar este Estado que Rousseau estaba planteando que era el que debía cuidar a los niños. Y entonces quería cortito decir solo cómo fue el Señor en la escritura primero, el que empezó a visibilizar poco a poco la infancia en una tierra donde se mataban a los niños, y eso fue poco a poco en los siglos, hasta luego ya los franciscanos, los reformadores y ya Lutero mismo, que ya empezaron a abrazar la infancia como algo valioso y como un lugar de cultivar las naciones nuevamente. Pero eso fue secuestrado, por decirlo de alguna forma, luego por todo este movimiento de Rousseau. Hay dos cosas ahorita que me acordaba de la vez anterior que conversamos. Era una que estaban comentando que durante la Revolución Industrial mencionaban a estos dos, no sé si eran misioneros o eran estos cristianos, en su corazón vieron la necesidad de los niños que estaban quedados afuera en la calle y todo esto, que surgió también una forma como previa a la iglesia dominical, se puede decir. Sí, sí, sí. Y también dos acotaciones que me gustaría hacer así. Algo que veo muy normalizado o que no se conversa mucho es que siempre se tiene como revolución industrial, como que fue la única que pasó en las máquinas en esa época. Pero lo que no se habla o recién se está como retomando un poco más, como más visible, es el hecho de que en cada periodo de tiempo ha habido revoluciones tecnológicas. Entonces, si Uh-huh. lo vemos desde ahí, ya podemos notar que en cada periodo ha habido revoluciones tecnológicas que dependiendo de quién las use, se potencia y sirven para traer influencia para bien o para mal. Como lo mencionaron asimismo, la imprenta, lo de Gutenberg, fue una Sí, revolución tecnológica, porque en esa época los únicos que podían transcribir un libro eran los que estaban en las abadías y era a mano. Y de ahí nadie más tenía acceso ni a leer ninguna lengua. Muy por lo general, el grueso del pueblo era granjero y no sabían leer. Y realmente la necesidad de cubrir esa de aprendan a leer para que puedan tener una Biblia, pues la cubrió Lutero con la revolución tecnológica de la imprenta. Y la revolución industrial, en ese periodo tal vez
no fue como una respuesta desde las máquinas, pero cuando surgieron el tema del industrial apareció estos misioneros. Entonces, actualmente, por ejemplo, si vemos esa continuidad, vemos que de tiempo en tiempo ha habido revoluciones tecnológicas. ¿Por qué lo menciono? Porque sería muy interesante poder ver que ha habido como una posta, o por lo menos a mi parecer lo puedo vislumbrar así, es como que fuera una posta de esta llama de tiempo en tiempo, sin conocerse y sin conectarse, en que alguien, por el mismo fuego del Señor, suple la necesidad que hay de este vacío. Y me atrevo a decir, me da la sensación de que la comodidad o incluso, ¿cómo sería la palabra adecuada? La resignación muchas veces de las personas al pensar qué es lo que hay, dejan que el gobierno se encargue de los niños y ellos no asumen su responsabilidad como adultos y esa misma apatía se traspasa a los niños o al momento de la infancia sin saber cómo de notar que ha habido un predecesor. Entonces, Sí, si nosotros mismos comenzamos a tener este cambio de mirada y ver que de tiempo en tiempo siempre ha habido esta esperanza que permanece, tal vez es lo necesario para que los adultos o las personas alrededor que respondan a este momento de ocupar, donde la infancia lo necesita, evita que los niños y los jóvenes sean presas fáciles de esta comodidad, de que alguien más se haga cargo. Porque es muy fácil, y como decían en Villa del Mar, el muchachito de 28, y lo normalizan. sí, yo pienso, por ejemplo, la otra vez veía era como un comentario nomás que alguien hacía, pero era bien fuerte de pensarlo, de cómo, de nuevo, son cosas del siglo XX, muchas de las que estamos hablando, se empiezan a gestar en los 2 siglos anteriores, pero en el XX como que se establecen, ¿sí? Y sobre todo ya más cerca de nosotros, en la segunda mitad del siglo XX, como de nuestros padres, de nuestros abuelos, que ocurre lo siguiente, y es que los seres humanos están por primera vez en la historia de la humanidad dispuestos en masa a entregarle sus hijos a un completo desconocido durante la mayor parte del día para que ese completo desconocido les diga a sus hijos lo que tienen que pensar, cómo tienen que vivir, qué es lo importante, qué es lo que tienen que hacer, a qué tienen que aspirar y podríamos seguir agrandando la lista, pero básicamente para que ese desconocido, que puede ir cambiando de año en año, ese desconocido es el profesor, ¿cierto? Forme a sus hijos, ¿sí? Y literalmente, por ejemplo, Romina es profesora de niños pequeños, ¿sí? Y los papás, al menos en Chile, por ejemplo, ocurre mucho, los papás sueltan mucho de su responsabilidad de crianza a los profesores, la sueltan así totalmente, ¿sí? Creen, básicamente eso, o sea, creen que en la escuela donde el niño debiese aprender a ser persona, que es lo más importante, ¿sí? Al fin y al cabo, a la persona que se está formando. Y eso debiese aprenderlo en la casa. O sea, a la escuela debiese ir a aprender cosas técnicas y de pronto a alguno que otro modal más de la vida en comunidad abierta, pero de lo que es ser el persona, eso debiesen dárselo sus padres, sus tíos, sus hermanos, allí debiera aprender. Y claro, tal cual dices tú, Andrea, el abandono es total, pero en parte muchas veces, por ejemplo, hay una victimización, o sea, hay una cantidad de gente que habla del tener hijos como tener un problema, que es súper fuerte, y incluso uno lo escucha dentro de la iglesia. Uno escucha dentro de la iglesia, obviamente nadie va a decir eso en un altar, donde todo es altar, entre comillas, no es un altar, es un púlpito, ¿sí? Una tarima, digamos acá. El altar está en el cielo y en nuestro corazón. En un púlpito nadie va a decir eso, pero cuando están las conversaciones de pasillo o en una casa celebrando un cumpleaños, por ejemplo, etcétera, y uno empieza a escuchar a los adultos cristianos, incluso a veces gente que son pastores, por ejemplo,
y hablan de sus hijos como que son problemas. Sus hijos de 4 años, sus hijos de 5 años, sus hijos de 7 años, como que son problemas, ¿sí? A veces les dicen monstruos, por ejemplo, a sus hijos, ¿sí? Es muy feo. Y es porque hay una vivencia generacional de los adultos que están criando hoy día, en que viven al hijo como un problema que quieren evadir. Y es súper fuerte escucharlo, verlo. Y entonces creo que sobre todo los hijos del Señor debiésemos limpiar eso de nuestro corazón. O sea, si en algún momento lo experimentamos así, lo vemos así, claro que es difícil a veces criar niños, claro que es difícil. Pero justamente esa visión y experiencia del niño como un problema tiene que ver con algo más profundo, y que esa idea de que lo incómodo, lo que me genera sufrimiento, etcétera, es malo, ¿sí? Y de que lo bueno es que yo pueda estar relajado, divertido, etcétera, todo el tiempo. Y entonces debiese eso salir de nuestro corazón, ¿sí? Debiese salir de nuestro corazón, porque al final es parte del mismo espíritu y mentalidad que está vendiendo y entregando a sus hijos. Es como que Y creo, es como que un sí, sí, adulto sí, aún quisiera como permanecer en esa infantilización, porque si ve la responsabilidad como algo terrible, es como que claro, es que ya quisiera crecer. en el fondo en parte es eso. En parte es eso, y a veces por 2 días, a veces lo que uno escucha detrás, por ejemplo, o una infancia muy quemada, así de unos padres hiper exigentes, ¿sí? Y que le hicieron a él tener una aversión súper fuerte por cualquier cosa que sea ser exigido, o el otro extremo, haber tenido una crianza de, el niño no tiene que hacer nada, no, tiene que solo disfrutar, qué sé yo, bla, 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 bla. Y entonces, lo mismo, después tiene un rechazo a cualquier cosa que tenga que ver con, en el fondo, negarse a sí mismo y darse, en palabras del Señor, ¿sí? Y a veces un poco igual, un poco a veces no está ni uno ni lo otro, sino que la gente bebe el discurso del sistema y lo repite. Mm. Normaliza la forma de hablar y no le ve lo malo. Claro, claro. En algún momento compartía con ustedes, me parece que fue, y decía que el peligro no es el niño en sí mismo, sino que el peligro es el olvido del adulto cuando empieza a contaminar la infancia a causa de haber perdido los recuerdos y las memorias de su propia eternidad. Entonces, poder entender la infancia desde la mirada celestial nos desafía completamente a los adultos a que podamos reconectarnos nuevamente con las memorias que fueron olvidadas y volvamos nuevamente, volver a conectar nuestro corazón al origen divino, que es finalmente nuestra unión perfecta y completa dentro de nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué se abre este llamado para todos nosotros? ¿Y por qué nosotros mismos hemos sentido este llamado en nuestros espíritus? Porque hemos podido ver desde esta mirada celestial cómo los niños en sí mismos, antes de venir a la tierra, encarnan esa pureza, encarnan esa sabiduría y de alguna manera toda esta fuerza y toda esta potencia celestial que ellos traen, dadas por el Padre, aquí en la tierra se ve limitada a través precisamente de todas estas percepciones profundas que los adultos tienen sobre la existencia distorsionada de los niños. Entonces, la infancia, de acuerdo a la mirada celestial y de acuerdo al corazón de nuestro amado Jesucristo, es tan pura que asimismo nuestro corazón tiene que volver a nuestra pureza y abandonar y dejar de lado de alguna manera toda esa duda y todos esos conflictos, esos estereotipos
y todas esas formas que hemos venido construyendo a lo largo de nuestras propias vidas, incluso para poder verdaderamente abrir y conectarnos al corazón del Señor, para ver a la infancia como las semillas fundacionales para la tierra, que era lo que precisamente Hernán decía con toda esta reforma que trajeron varios de nuestros hermanos como Francesco, Lutero, a través de estos cambios que en la época se fueron dando y que fueron trayendo toda esta transformación y mirada acerca de la niñez. Entonces, es un desafío fuerte, pero a la vez nos impulsa completamente a cada uno de nosotros a volver a mirar de acuerdo a los ojos redentivos y amorosos de nuestro Padre Celestial, porque no hay mayor manera o no hay otra forma, creería yo, más allá de las herramientas que podamos tener, obviamente, de conocimiento humano, que poder obtener esa sabiduría acerca de cómo poder desarrollar y construir a una semilla, a un niño, a toda una generación que habita dentro de ese ser tan lleno de esa luz celestial con la que vino desde el cielo. Bien. Creo que es súper trascendental lo que dices tú, Silvi, porque cuando estamos frente a un niño, si nosotros seguimos pensando lo que el mundo dice de lo que es un niño, nunca vamos a lograr conectar realmente con esa etapa de un ser humano que es la infancia. Todos nosotros fuimos niños, todos nosotros pasamos por ese proceso. Y de una u otra forma, nuestro desarrollo muchas veces de infancia chocó con las distintas visiones que el mundo tenía de la infancia. Y como adultos, como personas que constantemente estamos con niños, necesitamos como sacarnos esas múltiples carcasas que son múltiples versiones de lo que creemos que es nuestro y meternos profundo a entender de que el niño es un ser eterno. No tengo evidencia científica, no sé cómo explicarlo, pero un niño, por ejemplo, cuando es pequeño no logra todavía entender la percepción del tiempo porque viene desde la eternidad. No logra entender hasta que más adelante en el desarrollo de los años logra entender el tiempo como lo vemos nosotros. Un niño no logra entender el aquí, el allá todavía porque él viene de una dimensión eterna. Pero muchas veces chocamos con esas constantes visiones, con esas constantes hormas de lo que debe ser la infancia o cómo debemos hacer vivir a un niño en la infancia. Creo que es sumamente importante escuchar a la voz del Espíritu para poder conducir, para que se pueda cumplir ese instruye al niño en su camino, no en el camino mío, no en el camino del papá, no en el camino de la sociedad, sino que en el camino del niño, ese camino que viene eterno, que fluye como un río eterno a través de él y que muchas veces se trunca o se desvía o se deforma porque nosotros decidimos adoptar una forma en que el mundo decidía que debía ser el niño o la infancia. Es sumamente como urgente, siento esa urgencia como del espíritu, del poder deshacernos de esas múltiples formas y visiones en que el Señor no ve a los niños. Sí, creo que, como dice la Romy, hay mucho, estamos súper cargados de prejuicios desde distintas perspectivas que reemplazan la visión de la eternidad, como decía Silvia. ¿Sí? Y entonces, si podemos estar con nuestros niños, sean hijos de amigos, sean nuestros hijos, sean sobrinos, pero estar con los niños y poder dejar que el Espíritu nos dé testimonio de ellos, ¿sí? Y de reconocer y honrar, como decía Silvia, la semilla que hay en ellos y relacionarnos con esa semilla eterna, reconocerla, creo que es un puntapié de iniciar algo diferente, ¿sí? Y de tomar, como decía Andrea, esa posta de los que en otras generaciones se hicieron cargo de las generaciones abandonadas, ¿sí? Y hoy día el abandono y
la desconexión es obviamente en muchas maneras súper notoria, ¿sí? Y nosotros podemos estar allí, pero no lo vamos a hacer, por ejemplo, desde una visión en que estamos buscando victimizar, por ejemplo, ¿sí? En la que estamos buscando victimizar al niño y hiperprotegerlo porque leímos tales o cuales estudios de psicología y entonces no queremos que el niño, por estos estudios que leímos, por este documental que vimos, etcétera, no, sino escuchar al padre y lo que el padre en su libro eterno escribió de ese niño. Silvia, Sí. De hecho, cuando... no, sigue, Este sigue. punto es genial, La cuando nos pregunta, empezamos a interrumpir, ya está muy bacán. dale, sí, que te que sigo. Ay, di tú y yo retengo la pregunta, no la pierdo. Vamos. De hecho, cuando logramos relacionarnos desde esta mirada celestial, los niños mismos van abriendo todos estos ámbitos de su identidad en Cristo y nos van permitiendo a nosotros conocer más acerca de su diseño para poder formarlos y construirlos en este plano. Ejemplo, yo me he encontrado con algunos niños en donde antes de relacionarme con ellos empiezo a preguntarle al padre, ¿qué ves acerca de este niño? ¿Cómo lo miras tú? Quiero mirarlo de la misma manera en la que tú lo miras, quiero tratarlo de la misma manera en la que tú lo tratas, quiero amarlo de la misma manera en la que tú lo amas. Así que permíteme poder ver toda esta dimensionalidad para de esa manera poder vincularme a él. Entonces empiezo a verlo de esa forma y en esa relación y en esa dinámica que vamos teniendo, ellos empiezan a hablarme acerca de su destino, por ejemplo, de que han estado con Jesús y que han podido leer alguno de sus libros del destino, de esas letras y de esos dones y de esas virtudes que ellos tienen que manifestar y expresar aquí en la tierra. Y me dicen, mira, ¿qué te parece si me ayudas a descubrir esto? Entonces te vas dando cuenta que los niños no solamente se convierten en personas que logran escucharte a ti como un adulto, sino que ellos también empiezan a enseñarte y empiezan a darte las herramientas que vienen de Dios, que ellos las conocen, que ellos las entienden y las tienen dentro de sus corazones para que tú puedas atender a lo que ellos están comunicándote y de esa manera puedas unir todo este conocimiento y sabiduría que viene del Señor para poder forjarlos y construirlos en el camino perfecto y en el camino que el Padre trazó para ellos. Entonces, eso verdaderamente para mí ha sido muy increíble poder vincularme con muchos niños a partir de esa mirada celestial y a partir también de poder ver y permitirme a mí poder escucharlos de una manera humilde, sencilla y decir, a ver, bríndame y facilítame todo ese conocimiento que has podido descubrir en el Padre cuando has tenido encuentros o experiencias con Él y házmela saber para poder juntos ir construyendo parte de este camino por el cual tú tienes que caminar y tienes que seguir creciendo y forjándote como una semilla viva de Dios. Entonces, eso quería acotar porque entendiendo toda esta mirada, como decíamos hace un momento, podríamos por ahí tener un gran punto de partida para poder darle pues como una visión alta y superior a la infancia tan distorsionada que ahora podemos ver en nuestra sociedad. Ahora sí, sí, mi pregunta. Dale. Bueno, una que ya llevamos como una hora por ahí, así que se haría largo, pero quisiera poder como cerrar o acotar
Ahorita mientras hablábamos todo de la infancia, que el adulto pueda acompañar con el camino, que el adulto pueda escuchar lo que el padre habla. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? He encontrado casos en la que el Señor tal vez de repente no los está llevando hacia afuera, hacia un niño, sino hacia su propia infancia. O sea, como una manera de redimir o de restaurar, como trayendo a esa persona la esperanza de que la resurrección es capaz de restaurar su propia infancia. En ese sentido, su mirada debe ser igual como sería hacia afuera a un niño y aplicársela a sí mismo y decir, Padre, déjenme ver la infancia, mi diseño, mi niñez como tú me has visto, para que yo redima las memorias que yo tengo de mi infancia y pueda de esa manera caminar sobre memorias que tú me digas y todos los años los vea con sentido en ti. Porque el mundo ahorita está planteando mucho del sana tu niño interno, pero desde el método de usemos las herramientas del mundo. Pero es interesante como iglesia decir, ¿es posible? Puedo decirle sí. Muy buena pregunta, porque creo que obviamente de pronto alguien al escucharnos le empezó a sonar algo así como te sonó a ti, y de hecho yo estaba pensando algo muy parecido antes de que plantearan la pregunta. Al menos voy a plantear mi respuesta. Silvia y Romy pueden también dar sus respuestas. Pero estaba pensando en Jeremías. Mientras estaba hablando Silvia, estaba pensando en Jeremías como un joven probablemente ahí en el principio de su libro, ¿sí? Como un joven que se para delante de Dios o tal vez no tan joven, a lo mejor más chiquito, pero que le dice a Dios, yo soy un niño. Yo soy un niño, y es muy interesante porque, tal cual decía Andrea adelante, el mundo antiguo, el niño estaba definido como por ser alguien que no podía hablar. ¿Sí? Y incluso dos generaciones atrás, por ejemplo, en muchas de nuestras sociedades era así todavía. O sea, el niño no tenía derecho a hablar, tenía que estar callado y no tenía que hablar. ¿Sí? No tenía por qué hablar. Al punto de que la palabra infancia quiere decir el que no habla, ¿sí? Okay. El que no habla, listo. Y entonces este niño, Jeremías, le dice a Dios, ¿cierto? Yo soy un niño, Señor, no puedo hablar. Y es muy fuerte, si uno lo piensa, es muy fuerte. Porque Jeremías después se va a enfrentar con toda una estructura familiar corrupta en Israel. Jeremías es el único profeta de la Biblia que habla abiertamente de la reina del cielo. Y lo que encuentra es un culto familiar, ¿cierto? Dicen ustedes, las mamás le dicen a los hijos que vayan a buscar leña para hacer el fuego, para hacer tortas, ¿sí? Eran una ofrenda, unos panes que le ofrendaban a esta reina del cielo. Entonces era toda una sociedad, era Israel el que hacía eso, era toda una estructura familiar corrupta que había en Israel. ¿Sí? Y en medio de esa estructura familiar corrupta hay un Jeremías que le dice al padre, yo soy un niño, no sé hablar. ¿Sí? Y él le dice, no digas que soy un niño, porque tú vas a ir y vas a decir todo lo que yo te diga. ¿Sí? Y es muy interesante porque este Jeremías tiene problemas con su infancia, por decirlo de alguna manera. Después, a lo largo del libro, en algunos momentos el Señor le va a decir, por ejemplo, yo te amé con amor eterno, yo te amé antes del tiempo. Eso sale en Jeremías, Dios le dice eso a Jeremías. También al mismo Jeremías le va a decir, yo te vi cuando estabas en el vientre de tu madre. Y estando allí en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. ¿Sí? Y entonces es bien interesante la historia de Jeremías, lo que él va experimentando a lo largo del libro, en distintas instancias, en distintos momentos, pero sí está muchas veces relacionado con esa sanidad de las memorias de su niñez, ¿sí? Con esa sanidad de las memorias de su niñez, y en el que, tal cual está aconsejándonos Silvia muy bacán recién, el Señor justamente le habla y le habla a su eternidad.
¿sí? Por si a alguien le sonara raro lo que estaba diciendo Silvia por ahí, Jeremías es un caso de eso, ¿sí? Dios le habla a su eternidad. Y entonces yo creo que cuando uno se va en la onda del niño interior, por decirlo de alguna forma, la onda del niño interior, eh, puede igual, hay riesgos, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo de ese lenguaje del niño interior? Es un poco el quedarse entrampado dando vueltas en un laberinto de las cosas que uno vivió. Y para tocar la niñez de Jeremías, el Señor va más atrás, va a la eternidad, como decía Silvia. Y entonces creo que eh, tal cual como Silvia nos hablaba y nos ponía algunos principios, de pronto unos consejos prácticos, pueden devolver el video después escuchar lo que nos estaba diciendo Silvia, que estaba muy bueno. Punto Eh, 1, punto 2. estaba muy bueno. Y como Silvia nos decía, hoy mira, a ver, escucha al niño, hacer una entrevista, a ver cuáles son sus traumas y ayúdalo, ¿no? Sino que Silvia nos estaba diciendo, pregunta al padre, escucha en su espíritu la eternidad de ese niño y acompáñalo desde ahí. Creo que en el caso nuestro, probablemente las soluciones para esos problemas de niñez no están en la niñez misma, sino que están antes. Sí. Están en nuestra eternidad. Están en nuestra eternidad. Y entonces, yo creo que el lenguaje o la administración o el tratamiento del niño interior, en mi opinión, ¿sí? Es solo mi opinión, creo que es una buena herramienta para comprender algunas cosas, para entender algunas cosas, pero la solución está en Cristo, punto uno, ¿sí? Y está en nuestra eternidad, cuando estábamos con Él, y donde no estábamos, sino que estamos con Él. Romy y Silvia, ¿tienen algo que contar para Creo cerrar? que Ujú. sí, personalmente pienso que la clave está en eso que conversábamos y que mencionaba más claramente Silvi, que lo importante es volver al Padre en la eternidad. Porque si no entramos en este laberinto de la autovictimización, del siempre dar vuelta en círculo en las mismas experiencias y el autojustificarse de malas actitudes en la infancia, en esa mala experiencia. O incluso la nostalgia excesiva sería también. Exacto, la melancolía, todo ese asunto. Creo que es importante volver al Padre y estar dispuesto a resignificar desde la eternidad lo que me pasó. Creo que todos, o la mayoría de las personas, hemos tenido quizás infancias que no han sido muy happy, que han vivido situaciones difíciles, procesos difíciles. A mí personalmente me tocó vivir bullying bien extremo en el colegio. Pero con el tiempo y desde la eternidad y entendiendo lo que el Señor me llamó para lo que me hizo, yo he terminado dando gracias por esas situaciones y abrazándolas en la eternidad, diciendo gracias, Señor, porque esas situaciones formaron parte de lo que yo soy. No fueron lindas, no fueron hermosas, no fueron agradables, por el contrario, fueron dolorosas para una niña, pero sé que dentro del Padre encontré el gozo en eso y entender que el Señor permitió en su amor vivirlo para formar parte de lo que yo soy hoy. Pero si no vamos al Padre, si no vamos a entender nuestra existencia desde Él, porque de Él somos, en Él estamos, a Él pertenecemos, Él es nuestro Padre. Entonces, si no buscamos entender nuestra existencia desde el Padre, desde Él, de nuestra fuente, vamos siempre a dar vueltas en círculo tratando de beber de otras fuentes lo que solamente el Padre puede sanar y responder. Silvi, todo tuyo. Para el cierre. Mis palabras finales,
poder ver nuestro pasado, presente, futuro, nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra adultez y aún nuestra ancianidad o vejez desde los ojos tan amorosos de nuestro Padre Celestial. Con amor eterno nos ha amado a cada uno y ese amor eterno sigue estando vigente y presente para cada uno de nosotros. No hay mejor manera de poder ver cada una de las etapas de nuestras vidas con ese amor tan grande con el que Él nos formó, nos tejió y con ese amor tan grande con el que Él fue cantando nuestro nombre. Así que acompañemos a nuestros niños desde este corazón alto, desde estos pensamientos que proceden del corazón de nuestro Padre Celestial, para que ellos puedan llegar a relacionarse, si es que han perdido esa relación primera con su Padre Celestial, posterior que puedan llegar a relacionarse de una manera sana con ellos mismos y luego con todo su entorno. Y entonces quisiera decir algo cortito, y creo que esta genealogía de concepto de infancia que estábamos haciendo tenía que ver con esa respuesta a la pregunta de qué es la infancia. Y creo que según todo esto último que estamos hablando, creo que es muy interesante verlo como que un niño es es alguien que ha venido desde la eternidad al tiempo y que lo que debiera aprender es a hacer visible lo invisible y a conciliar lo eterno con lo temporal. Un niño es alguien eterno, ¿sí?, que ha entrado al tiempo. ¿Sí? Es alguien eterno que ha entrado al tiempo. Ahora, es alguien que ha entrado al tiempo en parte con muchas consecuencias de la caída de Adán. Yo debiera considerarlo. Debiera considerarlo no solo para decir, oye, ¿qué tiene de malo este niño? Porque alguna iniquidad va a tener. No. Sino hay quienes se van por ahí. Para ayudarle a esa persona que ha llegado desde la eternidad al tiempo a ubicarse en su camino, como decía Romina, a ubicarse en su paso por el tiempo, pero en más que conexión, en armonía con lo eterno, poder ayudarlo a vivir su eternidad en el tiempo, que es básicamente lo mismo que nosotros estamos tratando de aprender a hacer. ¿Sí? A vivir la eternidad en el tiempo. Y entonces creo que si nos identificamos de esa forma, como en parte que eso que armoniza un poco con lo que decía Silvia, ok, yo y este niño o estos niños somos viajeros, peregrinos, como decía Pedro, somos viajeros que vinimos de la eternidad al tiempo. Yo llegué un poco antes, y entonces así como yo llegué medio perdido, él también está medio perdido aquí, pero de lo que yo he ido aprendiendo del Padre a vivir lo eterno en el tiempo, ahora puedo enseñarle también a él. Y en base, se puede decir que esa es la misma posta que ha venido la iglesia y aún los testigos. Porque de esa manera, viéndolo de esa misma manera, es como lo que hemos nosotros recibido de los que han caminado antes. Sí, sí. Amén. Amén. Bueno, entonces yo creo que este primer capítulo ha sido bastante, dirían las abuelitas con la sopa, bastante sustancioso. En el siguiente pues habrá mucho más, seguiremos hablando de la infancia y de diferentes ámbitos. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar atentos, gracias por estar respondiendo a sí mismo a la inquietud del Padre con respecto a la infancia, con respecto a la oportunidad misma de que el Señor pueda restaurar las memorias eternas en cada uno de nosotros y de ustedes los que están viendo. Y nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Abrazos. Chao. Si te interesan los temas que estamos hablando, si te interesa profundizar más sobre la infancia, tener una mirada más desde el cielo,
conocer un poco más estas dimensiones y realmente caminar juntos en esto que el Padre nos está trayendo como un gran tesoro al corazón, suscríbete. Hay muchos más materiales, tenemos más sorpresas, hay muchas colaboraciones, así que no te lo pierdas. Nos vemos en la conversación.